Estimadas amigas y amigos, mil gracias por continuar atendiendo esta serie de reportes especiales acerca de la utilización del agua en los centros de datos. En esta ocasión vamos a tocar el tema de cuál es el tratamiento para reponer el agua en los centros de datos. Es un proceso que se conoce como make-up. Las fuentes de agua que son aplicadas en las torres de enfriamiento a menudo contienen sales como el cloro, sulfatos y carbonatos, gases disueltos tales como oxígeno y dióxido de carbono, e iones de metal, de hierro y manganeso en su mayoría. La presencia de estos contaminantes puede causar una serie de problemas, incluyendo ensuciamiento y contaminación, formación de incrustaciones, corrosión y crecimiento biológico dentro de las fuentes de agua para enfriar los centros de datos. En primer lugar, debemos considerar en el proceso de make-up la estabilización del agua de alimentación de una torre de enfriamiento en una empresa de procesamiento de datos. Una empresa de procesamiento de datos clase mundial utiliza varias fuentes de agua de reposición con fines de redundancia y de sustentabilidad ecológica, lo cual ha creado varios retos para el tratamiento de agua. La composición química variable de las fuentes descritas en el análisis del agua propiamente dicho. Un volumen variable de agua entrante para cada fuente de alimentación a los sistemas de enfriamiento. ¿Cuáles son las metas ideales? Maximizar el uso de agua de reuso y minimizar el uso de productos químicos sin afectar las superficies de los intercambiadores de calor para ayudar a prevenir tiempos de paradas indeseables y optimizar la efectividad del uso de energía de la planta productiva. Mantener la capacidad para subsidiar el agua reutilizada con agua municipal. Mantener la conductividad en el sistema de enfriamiento en un nivel que no cause corrosión o ensuciamiento, pero que reduzca los procesos de purgas de la torre de enfriamiento. Reducir la purga de la torre de enfriamiento para optimizar la efectividad del uso del agua. Pero ¿qué soluciones tenemos? Aquí tenemos la típica planta productiva de un sistema de enfriamiento de estos tipos de centros de datos clase mundial. El proceso requiere la utilización de equipos de tratamiento de agua sin una propiedad exclusiva preferentemente. Se seleccionarán químicas específicas de tratamiento para brindar protección al agua durante las variaciones en los periodos de reposición del agua y para al mismo tiempo mantener ahorros en el consumo del agua. El tratamiento se debe configurar periódicamente por medio de medidores de flujo colocados en todos los puntos de entrada y salida del agua para mantener el equilibrio correcto de minerales dentro del contenido del agua. El control del pH con bombas de velocidad variable para evitar la formación de incrustaciones por el agua reutilizada con un alto contenido de dureza. Controladores colocados en cada sistema de la torre de enfriamiento. Los beneficios que tendremos durante estos procesos incluyen regulación de volumen de las distintas aguas de reposición, alimentación de los productos químicos basados en los caudales de la propia reposición, acceso remoto con características de reporte de alarmas de alta contaminación o dureza del agua, tecnología versátil y no de propiedad exclusiva. Esto quiere decir no utilizar un solo fabricante en todos los componentes de la planta productiva. En la parte baja tenemos un diagrama que representa la programación del controlador con la entrada del medidor permitió que el sistema mantuviera la estabilidad automáticamente. Esto representó que el 97% del agua recuperada utilizada para el make-up de la torre es la variación de la conductividad de la torre en un 8%. También se aplicaron alarmas reconocidas y ajustadas en forma remota. Se proporcionaron informes semanales de uso y ahorro de agua. Las torres de enfriamiento se utilizaron con la reposición del agua proveniente del municipio en cada localidad. Con los esquemas de los diagramas,
Las torres de enfriamiento con reposición de agua de reutilización en un mínimo de 100 litros por hora y máximo de 1700 para un promedio de 112.66 y un total de horas analizadas de 54.300, con la conductividad promedio en las torres de enfriamiento. Y para un promedio mensual de 6.244.340 litros, con un mínimo de 5.928.935 y un máximo de 6.426.607. Posición. Actualmente existen soluciones que se han ensamblado en diversas plantas de tratamiento de agua llave en mano para suministro de enfriamiento de agua en centros de datos. Las soluciones ofrecidas permiten una reducción en el consumo de agua entre el 20 y el 30% en las unidades de enfriamiento y, consecuentemente, una minimización de agua residual, el proceso de purga. Adicionalmente, el agua purificada y la alta tasa de recuperación permite una reducción en la cantidad de químicos utilizados para mantener la calidad del agua durante el proceso de enfriamiento de la sala de datos. Los microorganismos patógenos tales como la bacteria Legionella pueden ser desactivados durante este proceso. Este es el diagrama de tecnología de enfriamiento de agua para centros de datos con pretratamiento de agua de Make-up a través de membranas de ósmosis inversa, por la entrada de aire, la salida de aire y las pérdidas de evaporación, y los procesos de agua de purga, como se ve en la parte baja del diagrama operativo. El sistema de tratamiento puede ser contenido o montado sobre un patín compacto con tecnología plug and play, minimizando los trabajos del sitio y la huella ambiental propiamente dicha. Los datos dependen en gran medida de la capacidad y el rendimiento óptimo del equipo de rechazo de calor que se utilizan para funcionar de manera eficiente. Cuando la conservación del agua es un objetivo principal, se debe prestar especial atención al equipo de disipación de calor que se especifica. Las aplicaciones de enfriamiento del centro de datos pueden ser atendidas por una torre de enfriamiento de circuito abierto o un enfriador de circuito cerrado. Los requisitos de la aplicación, la ubicación de la instalación, los costos de los servicios públicos locales de suministro de agua, la disponibilidad propiamente de agua y las consideraciones ambientales son los factores principales que debemos considerar al elegir entre las dos posibilidades de circuito abierto o circuito cerrado, cuando se comparan torres de enfriamiento de circuito abierto evaporativas con enfriadores de circuito cerrado, es decir, unidades generadoras de agua helada o chillers. La principal diferencia es dónde ocurre la transferencia de calor. Las torres de enfriamiento generalmente contienen medios de relleno de PVC, es decir, filtros, que se conocen normalmente como filtros de rocío, donde el agua y el aire en recirculación entran en contacto directo. Luego el agua enfriada se acumula en un recipiente y se bombea a un intercambiador de calor, enfriador u otro equipo que se esté trabajando como proceso de enfriamiento. Cuando el sistema está en funcionamiento, se requiere constantemente cierta cantidad de agua de reposición para, obviamente, reponer el agua perdida debido a la evaporación. Con los chillers de circuito cerrado, también conocidos como enfriadores de fluidos, el fluido del proceso nunca se expone a la atmósfera porque está contenido dentro del paquete de los serpentines. Hay un circuito de agua de recirculación secundario local que utiliza una bomba ubicada en el depósito de la unidad para hacer circular el agua sobre los paquetes de los serpentines. El agua del circuito de recirculación se evapora en la superficie del serpentín, eliminando el calor del fluido durante este proceso. Debido a que estos dos circuitos de fluido están aislados por el paquete de serpentines, el fluido del proceso permanece libre de contaminantes atmosféricos, suciedad y desechos. A pesar de su apariencia exterior similar, las torres de enfriamiento y los chillers de circuito cerrado son equipos muy diferentes, con distintas ventajas y limitaciones. Esto es especialmente cierto cuando se determina qué opción es la más adecuada para una aplicación de enfriamiento específica. Tipos de refrigeradores por líquido.
Aquí tenemos un ejemplo de uno de los 3 enfriadores híbridos que sirven al sistema de acondicionamiento ambiental en el centro de datos Art Deco de 15 pisos en Detroit Free Press, el distrito de la ciudad de Detroit. Es importante hacer una distinción entre los tipos de enfriadores de circuito cerrado, totalmente evaporativos, híbridos, adiabáticos y secos, es decir, dry coolers. A pesar de sus diferencias operativas, cada uno ofrece las mismas ventajas principales inherentes a los enfriadores de circuito cerrado: fluido de recirculación más limpio, menos componentes dentro del sistema de enfriamiento y un gran potencial para reducir el consumo de agua. Los enfriadores evaporativos tienen una apariencia más cercana a las torres de enfriamiento de circuito abierto, debido a su tamaño, potencial y su disponibilidad en configuraciones de tiro inducido y forzado. El fluido del proceso es bombeado a través de los paquetes de serpentines por el sistema de bombeo en el sitio y existe una bomba de recirculación más pequeña montado en el depósito de agua fría de la unidad. Esta bomba más pequeña recircula el agua sobre los paquetes de serpentines, mientras los ventiladores atraen el aire ambiental a través de dichos paquetes de serpentines, lo que genera un rechazo de calor por evaporación en la superficie de los serpentines. Una válvula de compensación en el depósito de la unidad repone el agua perdida por evaporación. Los enfriadores evaporativos pueden funcionar en seco cuando las temperaturas ambientales de bulbo seco son lo suficientemente bajas. Por otro lado, los enfriadores híbridos son enfriadores evaporativos con serpentines con aletas para maximizar el área de superficie de transferencia de calor y aumentar significativamente la cantidad de horas durante el año en que operativamente la unidad puede lograr los requisitos de rechazo de calor del sitio, mientras opera completamente en seco. Esto significa que la bomba de aspersión montada en la unidad puede permanecer apagada durante la mayor parte del año, mientras que los ventiladores aspiran aire ambiental a través de los paquetes de serpentines con aletas y enfrían el fluido del proceso de manera completamente sensible, es decir, en estado seco. Una vez que la demanda de enfriamiento excede la capacidad de enfriamiento seco del sistema, la bomba de rociado se energiza para humedecer los paquetes de serpentines. Esto aumenta la capacidad de rechazo del calor del sistema, proporcionando transferencia de calor latente por medio de la evaporación. Algunos enfriadores híbridos cuentan con un serpentín seco con aletas adicionales que se conectan en serie con el serpentín evaporativo con aletas húmedas. Este serpentín seco adicional sirve para un par de propósitos. El agua más caliente ingresa al serpentín seco antes de fluir hacia el serpentín evaporativo, lo que significa que una parte de la carga total de calor se rechaza completamente seca, incluso durante los meses picos de verano. Esto reduce la evaporación total durante el funcionamiento húmedo y contribuye a reducir en gran medida el consumo total anual de agua. El serpentín seco agrega calor sensible al aire que ha recogido humedad del proceso de enfriamiento latente que ocurre en el serpentín evaporativo, reduciendo lo que se conoce como la pluma durante este proceso. Los enfriadores secos son precisamente lo que su nombre indica. Estos sistemas contienen paquetes de serpentines que solo brindan un enfriamiento sensible. No hay elementos de enfriamiento húmedo. Los enfriadores secos son los más adecuados para aplicaciones de enfriamiento donde la conservación del agua es la prioridad número 1. Por ejemplo, en zonas geográficas de estrés hídrico. Los enfriadores secos requieren una potencia de ventilador conectada y un área de superficie de transferencia de calor significativamente mayores en comparación con sus contrapartes evaporativas e híbridas. Principios de funcionamiento del dry cooler. Los enfriadores adiabáticos son enfriadores secos con almohadillas de preenfriamiento del aire entrante. Una vez que la demanda de enfriamiento supera la capacidad
de refrigeración seca del sistema, se abre una válvula para amortiguar el elemento adiabático. A medida que el aire entrante pasa a través de la almohadilla húmeda, la temperatura de bulbo seco del aire se reduce para acercarse a la temperatura ambiente de bulbo húmedo antes de entrar en contacto con el serpentín de la unidad. Esto aumenta lo que se denomina aproximación, que es la diferencia entre la temperatura de bulbo seco del aire de entrada y la temperatura del fluido de salida, aumentando significativamente la capacidad de enfriamiento de la unidad o permitiendo que la unidad proporcione temperaturas de fluido de salidas más bajas que las temperaturas ambientes de bulbo seco. Esto ocurre con un consumo mínimo de agua. Las unidades adiabáticas también brindan la capacidad de enfriamiento requerida en un espacio más pequeño y con menor potencia del motor del ventilador que propiamente un enfriador seco o dry cooler. Beneficios específicos. Si solo se comparan las unidades típicas, los enfriadores de circuito cerrado tienen una huella más grande, un peso operativo más pesado y tienen un costo inicial más elevado que las torres de enfriamiento de circuito abierto de la misma capacidad. Sin embargo, los refrigeradores por líquido tienen numerosos beneficios para los usuarios finales que a menudo se pasan por alto. Con el tiempo, estos beneficios eclipsan la diferencia entre el costo inicial, la prioridad de esos beneficios, algunos de los cuales enumeramos. Está determinado por las necesidades y condiciones específicas del sitio. Estos elementos son conservación del agua, una consideración cada vez mayor para muchas instalaciones en la actualidad. Los enfriadores de circuito cerrado utilizan menos agua que las torres de enfriamiento de circuito abierto. En algunos casos consumen mucho menos agua o incluso nada de agua, dependiendo de la ubicación geográfica. Esto puede resultar en tarifas del agua municipal reducidas o eliminadas por completo. Se debe considerar eso, por ejemplo, en cuanto al ahorro de los costos para los centros de datos, que en promedio usan aproximadamente de 3 a 5 millones de galones de agua por día. El tratamiento de agua es mucho más reducido, es decir, el make-up. Cuando se reduce o elimina el uso de agua, también se reduce la necesidad de tratamiento de agua. El tratamiento del agua de recirculación para un sistema de enfriamiento de circuito cerrado o abierto conlleva varios gastos. La inversión inicial del sistema de tratamiento, el costo del químico del tratamiento, si es que fuera de naturaleza química este tratamiento o make-up, la energía para operar el sistema de tratamiento y la mano de obra para el servicio y mantenimiento del sistema. Al eliminar o reducir el uso del agua, los costos del tratamiento asociado se reducen en consecuencia. Menos mantenimiento significa más tiempo de actividad. Los procesos industriales se benefician de tener un tiempo de inactividad muy limitado. Los sistemas de enfriamiento que emplean enfriadores de circuito cerrado generalmente no requieren un intercambiador de calor entre la unidad de rechazo de calor y el circuito del proceso, porque el fluido está aislado de la atmósfera. Cuando el tiempo de actividad es crítico, un componente menos que puede resultar un condicionante de falla o un componente menos que requiere servicio se convierten sin lugar a dudas en una gran ventaja. Debemos considerar las operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los sistemas de enfriamiento del centro de datos son únicos. Las aplicaciones de enfriamiento para aire acondicionado, en que la demanda de enfriamiento fluctúa poco durante un periodo continuo de 24 horas. La capacidad de un enfriador de circuito cerrado para operar en seco, a diferencia de una torre de enfriamiento, permite que un sistema híbrido o adiabático aproveche las temperaturas ambientales más bajas durante la noche. Aquí también el agua solo se usa una vez que se ha excedido la capacidad de enfriamiento sensible del sistema. Dependiendo de la capacidad especificada del propio sistema de enfriamiento, las temperaturas ambientales nocturnas suelen ser lo suficientemente bajas como para mantener el sistema funcionando en su modalidad en seco.
El rendimiento en climas fríos resulta en una aplicación de enfriamiento de espacios. La carga del rechazo de calor cae drásticamente durante el invierno o incluso se elimina por completo. Este no es el cargo de las cargas de enfriamiento para los centros de datos. Las torres de enfriamiento de circuito abierto son extremadamente difíciles de mantener durante las condiciones invernales y a menudo sufren daño como resultado de la congelación. Debido a que los sistemas de circuito cerrado pueden operar en seco, las bajas temperaturas ambientales son una ventaja en lugar de una desventaja. Además, si se espera un frío extremo, se puede agregar propileno o etilenglicol para brindar protección contra el congelamiento. La selección de materiales, se pueden usar varios materiales diferentes para fabricar los paquetes de serpentines dentro de muchos enfriadores de circuito cerrado. Esto permite que dichos enfriadores se utilicen en una amplia variedad de aplicaciones, incluidas aquellas en entornos cáusticos o agresivos. El acero galvanizado en caliente es el material de serpentines más común, pero el acero inoxidable tipo 304 y 316 también resultan ser una opción excelente, ya que el acero inoxidable tiene una resistencia a la corrosión mucho mayor. Las instalaciones en las regiones costeras, por ejemplo, se benefician de la utilización de acero inoxidable en los serpentines. La reducción de la necesidad de bajas temperaturas del agua en muchos sistemas de enfriamiento que sirven a las aplicaciones de centros de datos están diseñados para altas temperaturas del agua de salida de 100 grados Fahrenheit a 110 grados Fahrenheit en lugar de los tradicionales 85 a 95 grados Fahrenheit requeridos por la mayoría de las aplicaciones de aire acondicionado, donde los sistemas de enfriamiento por evaporación generalmente se instalan. Cuanto más alta sea la temperatura del agua de salido que se pueda tolerar, más oportunidades habrá de conservar agua con un enfriador de circuito cerrado. Estimadas amigos y amigos, como vemos, el mundo del agua en la operación de los centros de datos es un universo muy detallado y muy complejo que merece que lo revisamos porque, como ya bien vimos, estamos en condiciones de estrés hídrico en gran parte de las regiones de nuestro planeta. Nos vemos la próxima semana donde seguiremos revisando estas condiciones de la operación del agua en aplicación de centros de datos.